Excelente día tengan todos y cada uno de ustedes que están visualizando clases en línea de Instituto de Educación Avanzada. Estamos entrando ahora a la materia de Biología 1. Te invito a que estés con nosotros. Día con día estaremos explicando temas relacionados con esta materia. Para eso te invito a que ahorita pongas atención a la siguiente explicación. Recuerda, mi nombre es Marco Antonio Hernández Hernández. Hablaremos sobre los diferentes reinos que en la clase anterior identificamos dentro de la taxonomía. Y el tema del día de hoy son los reinos de la naturaleza, en el cual vamos a enfocar, analizar desde lo que es el reino monera, protista, animal, vegetal y fungi. Vamos a conocer sus diferentes aspectos importantes de cada uno de estos reinos. Para eso necesito que pongamos mucha atención a la siguiente explicación. Antes de iniciar con los reinos de la naturaleza, es necesario identificar las características principales. Para eso, vamos a ver lo siguiente. Una de las principales es la organización celular, y hay una clasificación unicelular que se enfoca a una célula, o pluricelular, que hablamos que está compuesta por varias células. Y si vamos a hablar de las células, entonces hay que identificar que es una célula eucariota y procariota. En el caso de las procariotas, el material genético no está separado del citoplasma, y las eucariotas presentan el material genético y están organizados en cromosomas, rodeado por una membrana que los separa del citoplasma. También hablamos sobre el tipo de reproducción. En este caso, la reproducción sexual es una forma obtenida por la unión de una célula sexual masculina y una femenina, o bien por el desarrollo de un huevo fecundado. Al hablar de una reproducción asexual, nos enfocamos a que se produce sin la fusión de células sexuales, sino por otros medios como la fisión o la gemación. Y reproducción por medio de esporas son células reproductivas que no necesitan aparearse con otra célula para reproducirse, sino que en este caso su función reproductiva es diferente. Otra característica es el modo de nutrición. Hablamos de la heterótrofa, que se necesita de alimentarse de otro, o la autótrofa, que en este caso se alimenta a sí mismo. Al hablar de locomoción, es el modo de traslación, y identificamos dos: la autónoma o la inmóvil. Veamos el siguiente aspecto, que en este caso hablamos de la respiración aeróbica, con lo que es la ayuda del oxígeno, y anaeróbica. Un organismo no necesita oxígeno para existir. Y por último, agregamos la parte de otras características únicas de cada reino, que a continuación vamos a explicarlas. Identifiquemos lo que es el reino monera.
Como primera característica sabemos que el reino Monera está integrado por los organismos procarióticos unicelulares. Todos ellos son bacterias que poseen ribosas y una cadena circular de DNA que hacen las veces de cromosomas, pero en general carecen de organelos delimitados por membranas. Por ejemplo, las mitocondrias, las lisosomas, las peroxisomas, el retículo endoplásmico y núcleo verdadero. También podemos hablar que el reino Monera se divide en dos subreinos muy extensos, Archaeobacteria y Eubacteria. La Archaeobacteria nos habla de lo que es, como su nombre lo indica, significa antiguo, y son probablemente las células vivas más antiguas que se conocen. Son organismos simples parecidos a las bacterias. Dentro de la clasificación de los seres vivos se incluye dentro de los procariotas porque carecen de un núcleo bien definido. Al hablar de las eubacterias, son uno de los dos grupos y principales de procariontes, células que no tienen el material genético contenido en un núcleo definido con membrana nuclear. Las bacterias son organismos unicelulares cuyo tamaño va de 1 a 3 micras. Esto quiere decir que son cosmopolitas, o sea que viven en todos los medios ambientales, aunque por lo general son células libres y en algunos casos forman agrupaciones con cierto grado de unión. Una célula bacteriana es caracterizada por tener su membrana protegida por una pared celular compuesta químicamente por ácido diaminopimélico, sustancia exclusiva de las células moneras. Hay dos formas de nutrición, la autótrofa y la heterótrofa. La nutrición autótrofa se presenta en el organismo que sintetiza sus alimentos, lo cual puede ser por fotosíntesis o por quimiosíntesis. En el caso contrario, los organismos que tienen nutrición heterótrofa no pueden sintetizar sus alimentos, sino que los consumen ya elaborados. Hay varias modalidades, por ejemplo el parasitismo, que se da cuando un organismo vive a expensas de otro, causándole daño. O también está el caso de la simbiosis, que es una relación entre dos organismos, en la cual ambos reciben beneficios. No podemos hacer a un lado la parte del saprofitismo, que se presenta cuando uno de los organismos se alimenta de materia orgánica en descomposición. Hablemos ahora de lo que es el reino protista, muchachos. Es una clasificación de los organismos eucariotas que está compuesta por microorganismos unicelulares en la mayoría, así como pluricelulares, y que aunque no comparten gran cantidad de similitud, se agrupan en un mismo reino por no encajar en otros. La palabra protista deriva del griego y significa, según su orden de aparición, los primerísimos o primeras criaturas. Esta denominación tiene que ver con los organismos del reino protista, que se les consideran las primeras formas eucarióticas de vida, anteriores a las plantas, animales y hongos. Pero, ¿cuáles son las características del reino protista? Entre ellas nos encontramos que hay un gran porcentaje de otros organismos y que son unicelulares y poco son multicelulares. No son animales, ni plantas, ni hongos. Por derivar de otros organismos muy antiguos, se caracterizan por tener una estructura simple y son considerados por eso los primeros organismos. Su nutrición puede ser de manera autótrofa, heterótrofa o por fotosíntesis. Por ejemplo, están las algas simples. También depende de la humedad para sobrevivir. Ningún organismo protista está adaptado a vivir completamente del aire. En cuanto al aspecto de su reproducción, puede ser tanto asexual como sexual. En su fase asexual, el agente principal suele ser esporas. También
podemos decir que se posee un sistema respiratorio a través de gases que se realizan a través de un proceso aeróbico. En general, tiene la capacidad de moverse y desplazarse, bien sea por reptación, flagelos o cilios. Puede también actuar como patógeno por sus características y afectar negativamente los estados de salud. Vayamos ahora con lo que es el reino fungi. También es conocido como el reino de los hongos. Comparten características tanto del reino animal como del reino planta o vegetal, aumentando así la diversidad biológica en la tierra. En el reino fungi, muchachos, se encuentran las setas, las levaduras y el moho, siendo algunas comestibles y otras venenosas. Se caracterizan por reproducirse sexual o asexualmente, dependiendo de la especie, mediante esporas. Preferir ambientes húmedos o acuáticos y ser heterótrofos como los animales, o sea que estamos hablando que necesitan alimentarse de materia orgánica producida por otros organismos. ¿Cuáles son las características del reino fungi? Bueno, los hongos también se caracterizan por tener células eucariotas. Esto significa que sus células tienen un núcleo rodeado por una membrana celular hecha de celulosa, como las plantas o como los animales. Los seres del reino fungi se alimentan mediante fagocitosis o pinocitosis. Es un proceso en el cual los hongos secretan enzimas hacia el exterior para convertir las macromoléculas de los alimentos en otras más sencillas. El reino fungi se puede clasificar en 3 grupos ecológicos. Tenemos los saprófitos, o conocidos como descomponedores, ya que se alimentan de los restos de los organismos en descomposición. Aquí podemos encontrar a los mohos o las levaduras. También están los parásitos, que se alimentan de la materia orgánica de los seres sobre los cuales viven. Está como el ejemplo el hongo que produce piña en los seres humanos. O también están los simbiontes, son hongos que se asocian a otros seres beneficiándose mutuamente. Y en este caso tenemos a los líquenes. Vayamos ahora a lo que es el reino vegetal, o conocido también como Plantae. Este es un grupo de organismos pluricelulares sin medios de desplazamiento y autótrofos, que quiere decir que producen su propio alimento. La ciencia que estudia las plantas es la botánica, y la clasificación de los grupos vegetales es diversa. Aún existen organismos cuya clasificación se discute. En el caso están las algas, y que algunos autores consideran que solo las verdes pertenecen al reino Plantae. ¿Cuáles son las características de este reino? Bueno, son pluricelulares. ¿Qué quiere decir con esto? Que son organismos complejos, compuestos de 2 o más células, organizados en tejidos y estos en órganos. Son eucariontes. Son células que tienen un núcleo definido y pared celular de celulosa. Son autótrofos. Son capaces de producir su propio alimento a través de materia inorgánica. Al poseer clorofila en sus células, logran captar la energía luminosa del sol y usarla para la fotosíntesis. Otra característica son aeróbicas. ¿Qué quiere decir? Hacen respiración celular, respirando oxígeno y expeliendo dióxido de carbono. Y por último, son inmóviles, que no logran moverse.
Hablemos del reino animal, también conocido en latín como Animalia o Metazoes. Es un conjunto de seres vivos que comparten características relevantes que los distinguen de otros. Los animales que conforman este reino poseen una gran diversidad morfológica y conductual. También son seres de carácter pluricelular, eucariota, heterótrofo, es decir, que se alimentan de otros seres vivos. Su reproducción es sexual y su locomoción es autónoma. Por ello, los animales, incluso el ser humano, son organismos muy complejos. ¿Cuáles son las características? Bueno, como lo mencionábamos, dentro de este reino sobresale la parte de sus células eucarióticas. Son animales cuyas células contienen un núcleo celular definido debido a su membrana nuclear. También son pluricelulares. ¿Por qué? Porque son organismos constituidos por 2 o más células, las cuales tienen funciones especializadas. También se dice que son heterótrofos. Los animales necesitan ingerir y absorber nutrientes de otros seres vivos debido a que tienen la imposibilidad de producir sus propios alimentos. ¿Cómo es el aspecto del aerobio? Los animales respiran, incluso a través de la piel, el oxígeno que obtienen del medio ambiente, que son los espacios donde se desenvuelven. La reproducción que existe en el reino animal es sexualmente, por ello hay células sexuales denominadas masculinas y femeninas. Sin embargo, existen algunos invertebrados cuya reproducción es asexual, es decir, a través de la mitosis. Hablamos del desarrollo. Los animales pueden desarrollarse y nacer en diferentes maneras según su especie. Algunos animales son ovíparos, que nacen del huevo, vivíparos, que nacen directamente de la madre, y ovovivíparos. Los huevos permanecen dentro de la hembra hasta su nacimiento. Por último, cabe destacar una clasificación de los animales. Existen los animales vertebrados, que son los peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, que son aquellos que poseen vértebras y su número es menor con respecto a los animales invertebrados. Y la segunda clasificación son los invertebrados. Se caracterizan por carecer vértebras o huesos. En este caso nos encontramos a los poríferos, que son las esponjas, las medusas, los gusanos, los equinodermos, que son las estrellas y erizos de mar, los moluscos y los artrópodos. ¿Qué te pareció el tema? ¿Tenías alguna noción o alguna información referente a lo que viste el día de hoy? Pues no te pierdas las demás clases. Recuerda también pasar a la plataforma. Ahí vamos a estar dejando las actividades relacionadas al tema del día de hoy. Pues gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.